Saludos, hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, Lima, Perú. Saludar al pastor Walter Espinosa, a su esposa, nuestra hermana Mericia, y a toda la iglesia en general. Y agradecidos por la oportunidad que nos da de poder compartir estos devocionales con el tema La familia cristiana y la obra misionera. Soy el pastor Wilfredo Pardo, pastor de la Iglesia Bautista Centro Bíblico Familiar de la ciudad de Ica. Estoy acompañado junto a mi esposa, que va también a dar su nombre y lo que Dios ha puesto en su corazón. Gracias a Dios por esta linda oportunidad también, y gracias a la Iglesia de Salamanca por este lindo gesto. Mi nombre es Raquel Herrera de Pardo y estamos en estos tiempos extraordinarios. Nunca hemos visto algo similar y esto no escapa a la mano de Dios. Y qué lindo que a través de este medio podemos hacer que su palabra sea extraordinario. Y hoy, hablando acerca de la familia cristiana y la obra misionera, podemos decir que Dios no está en cuarentena, que no estamos solos. Dios está más cerca que nunca. Estamos seguros de eso, de la presencia de Dios, de su poder moviéndose en medio de esta dificultad en que vive el mundo entero. Dificultad para nosotros, pero los planes son perfectos de nuestro Dios. Vamos a leer y conocer a una familia misionera. Vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 18, del 1 al 3. Hechos, capítulo 18, del 1 al 3, nos va a mostrar el ejemplo de una familia cristiana que ama la obra misionera. Bien, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Cuando la familia cristiana ama la obra misionera, los planes que Dios tiene para su vida son perfectos. Aquila y Priscila, el pasaje que hemos leído, nos dice que fueron expulsados de la ciudad de Roma. Un edicto que había dado el emperador Claudio de que todos los judíos salgan de esa ciudad. Fue aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Pero ellos son una familia que tienen en mente el Evangelio, la gracia de Dios, que en su corazón siempre estaba a compartir aquello. Llevados por las circunstancias, dejando todo lo que tenían en Roma, dejando casas, propiedades, llegaron a esta ciudad. Pero cuando los planes perfectos que Dios tiene para cada familia, y cuando la familia está conectada al corazón de Dios, va a pasar algo extraordinario. Dios había guiado a Pablo a moverse a la ciudad de Corinto, la ciudad donde iban a llegar Aquila y Priscila. Se conocieron y estuvieron Pablo predicando 1 año y medio en la ciudad de Corinto. Se hicieron amigos de Priscila y Aquila. Ellos lo tuvieron en su casa como compañero. Formaron parte del equipo misionero que Dios había planeado en su voluntad perfecta. No eran las crisis, no eran las circunstancias las que alejaron del corazón de Aquila y Priscila el seguir llevando el mensaje, sino todo lo contrario. Fueron las circunstancias, pero su pensamiento y su corazón unido a Dios, las que permitió aceptar la voluntad de Dios para formar un gran equipo misionero, siendo ellos con Pablo predicando 1 año y medio en la ciudad de Corinto. ¡Qué hermoso! Las circunstancias son medios que Dios usa para cumplir su voluntad. Y Aquila y Priscila la comprendieron perfectamente. Por ello nos muestra este pasaje de cómo Dios usa a una familia cristiana que ama la obra misionera. Que Dios te pueda estar usando en medio de estas circunstancias difíciles que vivimos por la pandemia. Que Dios te pueda estar usando como usó Aquila y Priscila. Pero vamos a seguir viendo algo más de esta familia misionera. Y vamos a pasar ahora en el libro de Hechos, en el capítulo Hechos mismo, capítulo 18, vamos a ver el verso 24 al verso 26. Bien. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras.
Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esta familia que ama la obra misionera, Aquila y Priscila, fueron guiados por Dios a moverse ahora de la ciudad de Corinto, junto con el apóstol Pablo, a la ciudad de Éfeso. Recuerden, ellos formaron un equipo. Y ahora en la ciudad de Éfeso, Pablo los deja a ellos en esa ciudad para que sigan compartiendo el evangelio. Pero los planes perfectos son de Dios. No es casualidad que en esa misma ciudad de Éfeso llegase uno de los hombres más elocuentes y poderosos en las Escrituras, llamado Apolos. Apolos solamente conocía el bautismo de Juan, pero no tenía el conocimiento completo de la gracia, de la justificación por la gracia de Dios, y no tenía en mente lo que era el Espíritu Santo. Así que Aquila y Priscila, dentro de los planes perfectos de Dios, son usados para instruirle a este hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, para explicarle todo lo que es la gracia y el Espíritu Santo. Apolos lo aceptó. Apolos salió de esa ciudad ahora llevándole el evangelio completo, lo que le involucra la gracia, la justificación y el Espíritu Santo. Qué privilegio de estas familias, usadas por Dios, en medio de las circunstancias, en medio de la voluntad de Dios perfecta. Pero sigamos conociendo algo más. Vayamos ahora al libro de Romanos, el capítulo 16, versículo 3 al 5. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Pasando los años, Aquila y Priscila vuelven a la ciudad de Roma. Dios le había permitido regresar y ese edicto que había dado el emperador Claudio había quedado anulado. Pero vemos ahora en esta carta de Pablo a los romanos que los nombra y les dice que ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por Pablo. Ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por la obra misionera. Y también hemos escuchado que hay una iglesia en su casa. Qué familia tan extraordinaria. Pasaron por dificultades fuertes, económicas, familiares, como hoy estamos pasando muchas familias. Pero lo que nunca salió de su corazón es el amor a la obra misionera. Fue una familia que al final en su carta Pablo en el libro de Romanos alcanza un reconocimiento y un agradecimiento no solamente de él, sino de todas las iglesias por la gran labor que habían desarrollado y cumplido Aquila y Priscila. Quiero terminar diciéndote, esta familia, Aquila y Priscila, te están dejando un ejemplo para tu vida. Muchos estamos pasando la crisis de esta pandemia. ¿Cómo estás afrontando esta situación? ¿Cómo sigue en tu mente y en tu corazón el amor por la obra misionera? ¿Las circunstancias han quitado tu mirada de la obra misionera? ¿Has dejado de orar por la obra misionera? ¿Has dejado de apoyar a la obra misionera? Esta familia nos deja un gran ejemplo en medio de la crisis. Nunca dejaron de orar, nunca dejaron de apoyar a la obra misionera. Tuvieron posiblemente año y medio en su casa o alimentando constantemente a Pablo por año y medio en la ciudad de Corinto. ¡Qué gran ejemplo! Que Dios nos guíe y nos anime a seguir el ejemplo de esta familia cristiana que ama la obra misionera. Que Dios te bendiga. La obra misionera es la voluntad del Señor y nuestro compromiso es con Dios. Que Dios les bendiga.